Una extraña criatura ha estado circulando en las redes. Por favor, díganme de qué se trata. Si alguien tiene alguna idea, esto pareciera un molusco, algún tipo de pulpo, algún tipo de medusa. No sé, por ahí está bastante curioso. Últimamente reportan muchas de estas especies curiosas, raras, probablemente de la profundidad. Aseguran que pudiera tratarse de cambios en las temperaturas o de algún movimiento bajo tierra. ¿Qué opinan? Ahí avanzando hacia el océano, pareciera que quiere salirse del mar. Una cosa bastante rara. Se parece a un cefalópodo, pero no sé. Ustedes díganme qué les parece. También otra de las imágenes interesantes es esta fuerte llamarada que se da ahí al lado izquierdo. Una fuerte llamarada clase X1.1. Esto es en la región de manchas AR3341. Se cree que habría provocado ya un apagón de radio fuerte R3 sobre el área del Caribe y las Américas. Más bien podría provocar, porque normalmente tardan más o menos 18 horas en llegar. Así que, pues bueno, hay que esperar a ver qué pasa más bien mañana. Esta habría sido captada el día de hoy, a las horas de la madrugada. Así que no dice exactamente qué hora, nada más dice la madrugada del día de hoy. También otra de las imágenes interesantes del día son estas protestas contra el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Impresionantes, las imágenes, la verdad es que sí fue muchísima gente. Se le ve nervioso al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, en esta última imagen. Bueno, hasta trastabillea a la hora de hablar, y es que, según ha dicho, amenaza con atacar los centros de toma de decisiones de Ucrania en caso de que se utilicen HIMARS y Storm Shadow. Se cree que viene un gran ataque de Storm Shadow, sobre todo, pero también puede ser de HIMARS, hacia Crimea. Sería una serie de ataques que están, pues según creen, esperando. Serían objetivos militares, serían bases militares que están en Crimea. Pero las pocas ocasiones que se han visto los Storm Shadow ha sido impresionante. La forma en que explotan ahí todo, la verdad es que no deja nada. Veremos qué sucede, pero la verdad es que esté amenazando el ministro de Defensa a los superiores de Ucrania pareciera un acto de desesperación. La cuenta de Science Out There habría logrado fotografiar esos luces que se les conoce como sprites. Son muy raras de ver y difíciles de fotografiar. Bueno, pues bien por ellos, lograron una imagen muy interesante. Muestran la imagen satelital donde se alcanza a ver, bueno, cómo a partir de la destrucción de esta presa allá en Ucrania dejaron toda la zona del Dnieper seca. Toda esa zona de agua del Dnieper que llevaba o que suministraba el Dnieper a esa región, dejó sin nada. Y donde está la flecha apuntando, color blanca, ahí está la central nuclear Zaporilla, la mayor central nuclear de Europa. En ese lugar donde están esos 6 reactores, pues tendría nada más ese pedacito de agua que dejaron, que quedaron ahí, una micro represa que tiene, es la única agua que tiene para enfriar los reactores. Aseguran que esto pudiera durar semanas, tal vez unos meses, pero necesitan grandes cantidades de agua para poder enfriar estos reactores y que no se corra riesgo de un problema mayor. También el día de hoy, las imágenes interesantes, bueno, las tormentas que se han estado dando en el Medio Oriente, zonas desérticas, pero que han tenido mucha actividad, muchas tormentas, muchas lluvias, y bueno, pues se han reverdecido muchos de estos lugares. Otra de las imágenes curiosas del día de hoy es esta de Lukashenko, asegurando que Europa perdió la soberanía. Lukashenko hablando de soberanía, impresionante, o sea, le impusieron bombas nucleares, le han impuesto un montón de cosas, vamos, está bajo el control de Rusia y pues digo, de soberanía creo que no puede hablar. Una rara explosión generó pues bastantes imágenes impactantes de aproximadamente una fumarola de 20 kilómetros enorme. Esto sucedió en Bishkek, en esa zona de Kirguistán, bueno, muy cerca de Kazajistán, muy cerca de obviamente China, de Uzbekistán, toda esta zona. Ahí es donde generó o donde se dio esta enorme explosión. No se habla de sabotaje, pero bueno, es un tema que también el día de hoy llama la atención. Ese es el submarino que está desaparecido ahora mismo. Lo llevan en ese botecito, eso que está en medio.
Eso que está en medio es el submarino, está súper pequeño. Ya en un video anterior les hemos publicado quiénes son los 5 que van adentro. Vean ustedes el tamaño, o sea, van todos ahí pegados. A la hora de que este submarino despega, se perdió el contacto, no se sabe qué pasó. Entonces ahora mismo pues se teme lo peor, porque cada vez quedan menos horas de oxígeno, no hay baños, no hay nada, o sea, es nada más un pequeño cuarto. Por eso todos tienen que estar preparados. Bajan 8 horas, bueno, bajan 3 horas hacia abajo, se quedan unas cuantas horas y luego otra vez a subir. El problema es que no hay contacto desde el domingo, desde la primera hora que ellos bajaron, y bueno, pues es un problema evidentemente fuerte. Esperemos que estén bien, pero es complicado. Ellos mismos habían dicho ya en ocasiones anteriores que un rescate de este tipo de sumergibles, de submarinos, es dificilísimo. Este es el control que está volviéndose viral ahora. Es de Logitech F710 Gamepad inalámbrico 2.4 Hz. Es con nano receptor USB. Pero bueno, el punto es que este control es como manejan el submarino. O sea, este control traen uno, que es el control, y otros 2 más por si se llega a descomponer cargados. O sea, están los 3 controles cargados y con eso manejan el submarino. Impresionante. En una imagen de un video anterior les compartí el CEO cuando está mostrando cómo se maneja, y es con el control. No tiene más que eso. No hay otra forma de controlarlo. Lo hicieron lo más simple posible para que no tuvieran que ser pilotos super expertos en poder manejarlo. Cualquiera de los 5 que están ahí podrían manejar el submarino y ascender o descender si es que está funcionando. Obviamente no está funcionando, pero el tema es que ha llamado mucho la atención este tema. Aquí está el CEO con el control. Le pusieron estos como conitos en la parte de arriba y bueno, pues ahí está, ¿no? Tienen que ir sentados, ni siquiera pueden ir parados ni nada, o sea, todos tienen que ir sentados. Son 8 horas así. Y bueno, pues tremendo. Otra imagen impresionante es la de este gato enorme, gigante. También la de las fuertes tormentas que ha habido en Francia. Eso también, pues bueno, ha llamado la atención. Este exceso de calor está generando tormentas muy atípicas en zonas que pues en este mes de junio normalmente no tenían fenómenos así de fuertes. En Turquía también se reportaron inundaciones importantes que pues no han dejado en paz a ese país. Vamos, que si no ha sido el sismo, han sido una serie de fenómenos, sobre todo tormentas, que han generado este tipo de problemas. Una de las imágenes impactantes es este chofer que intentó cruzar este río desbordado. Esto aparentemente fue en Rusia, según lo que me comentan. Y en ese momento, bueno, pues esta camioneta o este pequeño camioncito se gira, cae totalmente, lamentablemente. Y aquí vemos de fuera donde están siendo rescatados. Por suerte, lograron rescatarlos a todos, pero qué buen susto se llevaron. Poco más y se los llevaba al río.